¿Alguna vez te has preguntado por qué, con todo tu poder, Dios simplemente no destruye a Satanás y a los ángeles caídos? Esta es una pregunta que ha intrigado a la humanidad durante siglos. Si Dios es omnipotente y todo lo que hace es bueno, ¿por qué permitir que el mal continúe existiendo? ¿Por qué permitir que Satanás tenga espacio para causar dolor, sufrimiento y alejar a las personas del propósito divino? Ahora piense en usted. ¿Cuántas veces ha enfrentado desafíos que parecían más grandes de lo que podría soportar? ¿Cuántas veces te has preguntado por qué el mal parecía tener tanto poder, incluso ante tu fe? Este video no es solo para responder una pregunta teológica, sino para conectarlo con el corazón del plan de Dios y mostrar que hay un propósito mayor en todo esto, incluso en los momentos más difíciles. Aquí no estamos hablando de teorías abstractas, sino algo que puede transformar la forma en que ve el mundo, la fe e incluso su papel en esta batalla espiritual. La respuesta a esta pregunta tiene profundas implicaciones para su vida práctica. Saber por qué Dios actúa, o no parece actuar, de esta manera puede traer paz a su mente, coraje para enfrentar luchas diarias y una comprensión más profunda de su relación con el Creador. ¿Alguna vez te has sentido indefenso, como si Dios estuviera distante mientras que el mal parecía ganar? ¿Ha cuestionado el propósito de sufrimiento que no parece tener sentido? En este video exploraremos estas preguntas, no solo para satisfacer su curiosidad, sino para ayudarlo a encontrar significado, esperanza y fuerza en su viaje espiritual. Imagine comprender por qué existe el mal, no como algo sin control, sino como parte de un plan más grande que apunta a la redención y al triunfo final de Dios. Imagine saber cómo se conecta todo esto con su vida y cómo puede fortalecerse, incluso en medio de los desafíos más oscuros. Este conocimiento puede cambiar completamente la forma en que enfrenta las batallas de la vida. A lo largo de este video, desentrañaremos el plan más grande de Dios basado en pasajes bíblicos, experiencias de fe y profundas reflexiones espirituales. Encontrará que incluso cuando parece que el mal está ganando, hay un propósito divino más grande que sucede detrás de escena. Hablemos de libre albedrío, justicia divina, y cómo Dios usa incluso las fuerzas del mal para cumplir con sus propósitos eternos. Quédate conmigo hasta el final, porque la respuesta que encontrarás aquí no se trata solo de Satanás y los ángeles caídos, se trata de ti, sobre cómo puedes vivir en victoria, incluso en un mundo donde todavía existe el mal. Respondamos las preguntas que quizás nunca haya podido resolverse y abrir una nueva perspectiva que pueda fortalecer su fe y confianza en Dios. Entonces, si ya te has preguntado por qué el sufrimiento parece tan presente, o cómo Dios puede permitir que el mal existir en un mundo creado por Él, este video es para ti. Prepárese para un viaje que pueda transformar su visión del mundo y su propia vida. ¿Vamos juntos? Para entender por qué Dios aún no ha eliminado a Satanás y los ángeles caídos, es esencial sumergirse en las Escrituras y comprender los orígenes del mal. La Biblia nos revela que Satanás no fue creado como un ser malvado, sino como una criatura gloriosa. Antes de la caída, era conocido como Lucifer, descrito en el capítulo de Ezequiel, 20 años como un querubín ungido, una posición exaltada entre los ángeles. Estaba adornado con piedras preciosas, llenas de sabiduría y perfección, creadas para reflejar la gloria de Dios. Sin embargo, algo ha transformado a esta criatura perfecta en un enemigo de Dios: el orgullo. En el libro de Isaías, 14 capítulo, vemos que Lucifer quería ser como el Altísimo. Intentó usurpar el trono de Dios, deseando asimismo la adoración y el poder que pertenecen solo al Creador. Esta elección fue el punto de partida de una rebelión cósmica, una revuelta que no solo involucró a Lucifer, sino que también llevó a un tercio de los ángeles del cielo a unirse a él, como se describe en el capítulo 12 de Apocalipsis. Esta decisión marca el comienzo del conflicto espiritual que dura hasta el día de hoy, afectando a la humanidad y toda la creación. Uno de los aspectos más fascinantes y profundos de esta historia es el papel del libre albedrío. Dios,
en su soberanía, creó seres con la capacidad de elegir. Tanto los ángeles como los humanos tienen esta libertad. Pero, ¿por qué Dios daría una libertad tan arriesgada, sabiendo que podría conducir a la rebelión y al sufrimiento? La respuesta está enamorada. El verdadero amor solo puede existir donde hay libertad. Sin elegir, no hay una relación genuina, solo la obediencia forzada. Y esto no refleja la naturaleza de Dios. Esta libertad, sin embargo, trajo consecuencias. La decisión de Lucifer no fue el error de planificación de un creador, sino una consecuencia natural de la libertad de elección. Dios sabía que la rebelión podía ocurrir, pero vio que el valor de la libertad excedía el costo del mal temporal. Esta misma libertad es lo que nos permite hoy elegir re bien y el mal, entre servir a Dios o seguir nuestros propios caminos. Es un recordatorio constante de que nuestras elecciones tienen peso eterno. Además, la historia de la caída de Satanás nos enseña algo poderoso sobre el personaje de Dios. Es soberano incluso del mal. En Job, capítulo 1, vemos a Satanás intentando la vida de Job, pero solo bajo el permiso de Dios. Este paso incómodo a muchos revela un principio profundo. Dios no solo permite que el mal existir, sino que lo usa para cumplir con sus propósitos más grandes. Job, al enfrentar sus pruebas, experimentó un crecimiento espiritual y una revelación más profunda sobre Dios. Lo mismo sucede en nuestras vidas. A menudo, las pruebas y tentaciones que enfrentamos son utilizadas por Dios para dar forma a nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y prepararnos para algo mayor. Otro problema que surge al analizar esta narrativa es: ¿por qué Dios simplemente no destruye a Satanás ahora? La respuesta está estrechamente vinculada al plan redentor de Dios. La Biblia nos enseña que Dios trabaja en su momento perfecto. Satanás y los ángeles caídos juegan un papel en el cumplimiento de este avión, ya sea probando a los fieles, exponiendo el corazón humano o demostrando la justicia de Dios de una manera completa. En el capítulo 8 de Romanos, versículo 28, se nos recuerda que todas las cosas, incluido el mal, cooperan para el bien de los que aman a Dios. Esto nos ayuda a comprender que Dios tiene el control, incluso cuando el mal parece prevalecer. También es importante tener en cuenta que la derrota de Satanás ya ha sido decretada. En el capítulo 3 de Génesis, 15 versos, poco después de la caída del hombre, Dios promete la victoria definitiva sobre el mal a través de la semilla de las mujeres, una profecía sobre Jesucristo. En el Nuevo Testamento, vemos esta victoria asegurada en la cruz, donde Cristo ha despojado a los poderes y autoridades malvadas, como se describe en el capítulo 2 de Colosenses, 15 verso. Sin embargo, la ejecución final de esta oración tendrá lugar en el momento determinado por Dios, como se describe en Apocalipsis capítulo 20, cuando Satanás se lanzará al lago de fuego. Por lo tanto, al estudiar este problema, nos llevan a comprender que la existencia del mal no es un fracaso en el plano divino, sino parte de un propósito mayor. Cada evento, cada batalla espiritual, señala la soberanía y el amor de Dios. Saber esto no solo responde las preguntas teológicas, sino que también nos da esperanza y confianza para enfrentar los desafíos de la vida. Después de todo, incluso en el aparente caos, Dios tiene el control, y el final ya ha sido escrito. La victoria es de Él, y por extensión, también la nuestra. En el siguiente tema, exploraremos más profundamente por qué Dios aún no ha destruido a Satanás y lo que significa para el plan de la redención de la humanidad. Quédate conmigo mientras nos sumergimos aún más en este misterio. ¿Por qué Dios no destruye inmediatamente a Satanás? Perspectiva de la justicia divina. La justicia divina es uno de los atributos más importantes del carácter de Dios. Él está solo en todo lo que hace, y sus acciones reflejan una perfección moral que cubre tanto el amor como la verdad. En el capítulo 20 de Apocalipsis vemos un vistazo al juicio final, un gran evento en el que Dios juzgará a Satanás, sus ángeles caídos y toda la humanidad. Este juicio no es solo una cuestión de aplicar la oración,
sino también de revelar justicia divina antes de toda la creación. ¿Por qué es esto tan importante? Imagine un tribunal donde un juez toma decisiones arbitrarias, sin evidencia, o que permita un proceso justo. Esto generaría dudas sobre la legitimidad de sus acciones. Del mismo modo, Dios no actúa de manera impulsiva o punitiva. Permite que el mal siga su curso para que sus intenciones y consecuencias estén completamente expuestas. Satanás, a lo largo de la historia, ha demostrado las consecuencias de su rebelión y las implicaciones de alejarse de Dios. Cuando ocurre el juicio final, nadie puede cuestionar la justicia de Dios, ya que cada detalle será sacado a la luz. Este enfoque también nos enseña algo valioso sobre el carácter de Dios. No actúa por venganza o capricho, sino por un compromiso inquebrantable con la justicia y la verdad. Para nosotros, esta es una invitación para reflexionar sobre cómo lidiamos con situaciones de injusticia en nuestras vidas. ¿Cuántas veces somos rápidos para juzgar, actuar por impulso o buscar venganza? Dios, en su paciencia y sabiduría, nos enseña que el verdadero juicio requiere tiempo, claridad y sabiduría. Podemos aplicar esta lección a nuestras relaciones, decisiones e incluso la forma en que tratamos nuestros propios errores. Free voluntad y el plan de redención. El libre albedrío es uno de los mejores regalos que Dios nos ha dado. No creó seres programados para obedecer. En cambio, nos dio la libertad de elegir entre el bien y el mal. Pero esta libertad también complica el tema del mal. Si Dios eliminó a Satanás de inmediato, eliminaría una de las opciones de la ecuación moral. El resultado sería una limitación del libre albedrío y, en consecuencia, de amor y fe genuina. Después de todo, el amor verdadero solo puede existir cuando hay una opción para amar, y la obediencia solo es auténtica cuando es voluntaria. El plan de redención de Dios está profundamente conectado a esta libertad. En el segundo capítulo 3 de Peter, versículo 9, leemos que Dios es paciente porque quiere que todos alcancen el arrepentimiento. El aparente lleva tiempo para destruir a Satanás es, de hecho, una extensión de la gracia divina. Dios está dando tiempo a la humanidad para reconocer su verdad, arrepentirse y entrar en una relación con Él. Piense en el impacto de esta paciencia en su propia vida. ¿Cuántas veces Dios te ha dado tiempo para cambiar, crecer y madurar espiritualmente? Esta misma paciencia que demuestra en relación con el juicio final es la paciencia que usa para trabajar en nuestras vidas. ¿Cómo estamos usando este tiempo? ¿Estamos permitiendo que Dios nos transforme y nos prepare para un propósito mayor? El argumento del momento perfecto de Dios. La cuestión del tiempo es uno de los grandes desafíos de la fe. Para nosotros que estamos limitados por el tiempo lineal, la espera puede parecer insoportable. Sin embargo, Dios ve el principio y el final de la historia a la vez. Actúa en el momento perfecto, nunca demasiado pronto, nunca demasiado tarde. Un poderoso ejemplo de esto es en el capítulo 11 de Juan, en la historia de Lázaro. Cuando Jesús se enteró de que Lázaro estaba enfermo, deliberadamente esperó antes de ir a él. Este retraso parecía insensible a quienes lo rodeaban, pero tenía un propósito mayor: demostrar el poder de Dios al ascender a Lázaro. Del mismo modo, Dios espera el momento adecuado para tratar con Satanás. Esta espera no es un signo de inercia, sino de sabiduría divina. Al final, el juicio de Satanás será un evento culminante que pondrá fin al conflicto entre el bien y el mal de manera definitiva. Será el momento en que el plan de redención se realizará plenamente, y todas las historias de la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, convergerán para revelar la gloria de Dios. En la práctica, el tiempo de Dios nos enseña a confiar en su sabiduría. ¿Cuántas veces le pedimos a Dios que resuelva nuestros problemas de inmediato? Queremos respuestas rápidas, alivio inmediato. Pero al comprender que el tiempo de Dios es perfecto, podemos encontrar paz y seguridad, incluso cuando enfrentamos la espera. Esta confianza nos permite descansar en su soberanía y continuar caminando con fe, sabiendo que,
así como está lidiando con el mal en su momento perfecto, también está trabajando en cada detalle de nuestras vidas. La demora de Dios en destruir a Satanás no es un defecto, sino una expresión de su justicia, paciencia y sabiduría. Está permitiendo que la historia siga su curso para que su justicia se revele por completo. Se preservará el libre albedrío y se cumple el plan de redención. Esto nos da una perspectiva profunda sobre cómo Dios actúa en nuestras vidas, con paciencia, propósito y tiempo perfecto. Al reflexionar sobre esta verdad, estamos llamados a confiar en su soberanía y vivir con esperanza, sabiendo que el mal no prevalecerá y que al final Dios será glorificado de forma completa y eterna. ¿Qué significa esto para los cristianos hoy? La presencia del mal en el mundo no es solo un recordatorio de las consecuencias de la rebelión contra Dios, sino un llamado urgente para que cada cristiano entienda su papel en la gran batalla espiritual que se desarrolla diariamente. No estamos viviendo en un campo neutral. Estamos en una zona de guerra espiritual, donde cada pensamiento, acción y elección tiene implicaciones eternas. ¿Qué significa esto para los cristianos hoy? Exploremos esta pregunta en profundidad. La batalla espiritual, una realidad diaria. La Biblia es clara al describir la vida cristiana como una batalla. En Efesios, capítulo 6, versos de 10 a 18 años, Pablo nos insta a usar toda la armadura de Dios para resistir las trampas del diablo. Habla sobre herramientas espirituales que no solo son simbólicas, sino prácticas e indispensables. El casco de salvación protege nuestra mente contra dudas y desalientos. El escudo de la fe nos ayuda a repeler las flechas ardientes del enemigo, esas mentiras y acusaciones que a menudo intentan socavar nuestra identidad en Cristo. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra arma ofensiva para combatir las mentiras del enemigo con la verdad. Vivir como un soldado espiritual significa estar alerta y preparado. El enemigo no descansa, y sus tácticas son engañosas. Él trata de usar nuestras debilidades, miedos e incluso nuestros deseos legítimos de alejarnos de Dios. Comprender esto nos ayuda a identificar las áreas en las que necesitamos protección divina y nos anima a buscar fuerza en Dios para resistir. El poder de la oración y la dependencia de Dios. Piense en la oración como nuestra línea directa con la sede divina. En los tiempos de guerra, los soldados necesitan una comunicación constante con sus líderes para recibir instrucciones y refuerzos. Del mismo modo, cuando rezamos, estamos alineando nuestras vidas con el plan de Dios y recibiendo su guía. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de esto en el capítulo 4 de Mateo, cuando se enfrentó a Satanás en el desierto. Él resistió las tentaciones no a través de la fuerza humana, sino por el poder de las Escrituras y la comunión con el Padre. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que cuando enfrentamos tentaciones, luchas emocionales o desafíos físicos, no estamos solos. Cada batalla es una oportunidad para fortalecer nuestra relación con Dios. En lugar de ver dificultades como obstáculos insuperables, podemos verlos como invitaciones para depender más profundamente de Dios y experimentar su presencia en nuestras vidas. ¿Has considerado convertir tus batallas diarias en momentos de conexión con Dios? Ya sea un problema financiero, un conflicto de trabajo o una lucha interna contra el pecado, cada situación puede convertirse en una oportunidad para buscar fortaleza divina. La victoria ya está garantizada. Una de las verdades más poderosas para los cristianos es que no luchamos por la victoria, sino desde una posición de victoria. En el capítulo 2 de Colosenses, 15 versos, Pablo nos recuerda que Jesús despojó los poderes y autoridades malvados y los triunfó sobre ellos en la cruz. Esto significa que Satanás ya ha sido derrotado y su poder es limitado. Todavía trabaja en el mundo, pero su derrota final es segura. Para el cristiano, lo cambia todo. Incluso cuando enfrentamos tentaciones o caemos en el pecado, podemos levantarnos con confianza, sabiendo que nuestra victoria no depende de nuestra fuerza, sino del trabajo completo de Cristo. Esta verdad nos da la esperanza de perseverar y nos recuerda que, aunque la batalla continúa,
el resultado ya se ha decidido. Imagine pelear en una guerra sabiendo que el rey ya ha asegurado el triunfo final. Esto nos da el coraje de continuar, incluso en los momentos más difíciles. ¿Cómo podemos vivir esta realidad en la vida cotidiana? Alimentando nuestras mentes y corazones con las promesas de Dios. Versos como el capítulo 8 de Romanos, versículo 37. En todas estas cosas somos más que ganadores, a través de la que nos amaba. Debe ser ancla a nuestra fe. El llamado a ser ligero en la oscuridad. En Apocalipsis capítulo 21:1, tenemos la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá más lágrimas, dolor o muerte. Esta esperanza futura no es solo algo para esperar pasivamente. Es una realidad que nos llama a actuar en el presente. Como embajadores del reino de Dios, estamos llamados a ser luz en la oscuridad. Esto significa vivir de una manera que refleja los valores del reino venidero. Cuando mostramos compasión con los necesitados, perdonamos a quienes nos ofendieron, difundimos el amor de Cristo y compartimos el Evangelio, participamos activamente en el plan de Dios para redimir el mundo. Pero, ¿cómo puede esto ser práctico? Puede comenzar con acciones simples, como ayudar a alguien que lo necesita, ser un oyente atento o rezar por aquellos que sufren. Para los cristianos, la batalla espiritual no es solo algo que sucede en el reino invisible. Afecta todos los aspectos de nuestras vidas. Es en matrimonio, en el trabajo, amistades e incluso nuestros pensamientos más íntimos que se libran las batallas. Lo que aprendemos de todo esto nos permite vivir con propósito y coraje. Aquí hay algunas prácticas para aplicar estas verdades a su vida. Estudio y memorización de la palabra. Cuanto más conocemos la palabra de Dios, más preparados estamos para combatir las mentiras del enemigo. Memoriza los versos que fortalecen tu fe y te recuerdan de la victoria en Cristo. Vida de oración consistente. Desarrolle el hábito de orar diariamente, no solo para pedir ayuda, sino para agradecer, adorar y buscar orientación divina. Comunidad cristiana. Únase a una iglesia o grupo de apoyo donde pueda compartir sus luchas y ser alentado por otros cristianos. Práctica del amor en acción. Demuestre el amor de Cristo en actos prácticos, ya sea ayudando a alguien que lo necesite o compartiendo palabras de aliento. Vivir con esperanza. Recuerde constantemente el destino final, un para el cielo nuevo y una nueva tierra. Esta esperanza debe inspirar cada decisión y acción en su vida. La presencia del mal en el mundo es un recordatorio de la batalla espiritual que enfrentamos, pero también una oportunidad para vivir como ganadores en Cristo. Estamos armados con las herramientas de Dios, apoyadas por la oración y guiados por la certeza de que la victoria ya se ha ganado. Nuestra tarea es simple pero poderosa: vivir como embajadores del reino de Dios, difundiendo la luz en la oscuridad y manteniendo nuestros ojos fijos en la promesa de una eternidad perfecta con ella. Cuando miramos todo lo que ha sido explorado, nos damos cuenta de que la pregunta ¿por qué Dios no destruye de inmediato a Satanás y a los ángeles caídos? Es mucho más que un problema teológico abstracto. Nos lleva a una comprensión más profunda del carácter de Dios, su justicia, paciencia, amor y propósito eterno. Esta reflexión nos revela verdades que no solo renuncian a nuestra curiosidad, pero transforman nuestra vida espiritual. La primera gran lección de este viaje es que Dios no actúa según la prisa humana, sino de acuerdo con su justicia perfecta. Como vimos en Apocalipsis capítulo 20, el juicio final será público, completo y absolutamente justo. El mal no solo será castigado, sino totalmente expuesto, para que toda la creación vea la santidad y la justicia de Dios en acción. Esto es fundamental porque establece un patrón eterno. Dios no actúa de manera impulsiva o arbitraria, sino con sabiduría y propósito. Este proceso no se trata solo de Satanás y los ángeles caídos. También se trata de nosotros, la humanidad, y nuestra comprensión de quién es Dios. Al permitir que el mal siga su curso temporalmente, Dios nos enseña que es soberano y paciente, pero también justo y santo. Cada detalle del juicio final
será una demostración de que Dios es digno de nuestra confianza eterna y adoración. Dios podría, en su omnipotencia, terminar con el mal de inmediato. Sin embargo, como leemos en el segundo capítulo 3 de Peter, el versículo 9, no quiere que nadie perezca, pero todos vendrán al arrepentimiento. El tiempo que da es una expresión de su paciencia y gracia. Es una oportunidad para que la humanidad reconozca sus errores, busque la redención en Cristo y experimente una relación con el Creador. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido que recibiste una segunda oportunidad de Dios? Todos los días nos da, es una oportunidad para acercarse a Él e impactar el mundo que nos rodea. Esto plantea una pregunta personal. ¿Cómo estamos usando este tiempo? ¿Estamos aprovechando esta paciencia divina para transformarnos, perdonar, amar más profundamente y compartir el Evangelio con los demás? Esta paciencia también nos llama a la responsabilidad. Dios nos da tiempo para madurar espiritualmente y ayudar a otros a encontrar la verdad. Como cristianos, estamos invitados a reflejar esta paciencia divina en nuestras propias vidas, con nuestra familia, amigos e incluso aquellos que nos causan dolor. Otra gran verdad que surge de esta reflexión es que la victoria sobre el mal ya ha sido conquistada. En el capítulo 2 de Colosenses, 15 versos, Pablo declara que Jesús despojó los poderes malvados y triunfó sobre ellos en la cruz. Satanás todavía está activo, pero su derrota final ya ha sido decretada. Esto cambia radicalmente la forma en que vivimos. No luchamos por la victoria, luchamos desde una posición de victoria. Esta realidad nos invita a vivir intencionalmente. Cada batalla que enfrentamos, ya sea una tentación, sufrimiento o duda, es una oportunidad para demostrar nuestra confianza en el trabajo completo de Cristo. ¿Estamos alineando nuestras vidas con su victoria? Quizás esto significa invertir más tiempo en la palabra de Dios, participar activamente en una comunidad cristiana o ser intencional para compartir la esperanza que tenemos con los demás. Además, esta victoria nos da el coraje para enfrentar adversidades. Sabemos que incluso en medio de las luchas diarias, el resultado final ya se ha decidido. Podemos vivir con confianza, sabiendo que estamos del lado ganador. La promesa del cielo nuevo y la tierra nueva. Finalmente, somos respaldados por la promesa de un futuro glorioso. En Apocalipsis capítulo 21:1, tenemos una visión del cielo nuevo y la tierra nueva, un lugar donde Dios estará con nosotros, donde no habrá más lágrimas, dolor o muerte. Esta promesa es más que una esperanza lejana. Es una verdad que transforma nuestra perspectiva sobre el presente. Imagina enfrentar las dificultades de la vida sabiendo que cada lágrima será limpiada, cada sufrimiento será redimido y que algún día todo se hará nuevo. Esta vista no es solo un consuelo. Es una motivación vivir hoy como embajadores de este reino venidero. Estamos llamados a difundir la luz en la oscuridad, para ser un reflejo de esperanza y paz que algún día se completará. Esta promesa también nos reta a vivir con un propósito. ¿Cómo podemos dar un vistazo a este nuevo cielo y una nueva tierra al mundo que nos rodea? Quizás esto significa ser más generoso, más compasivo, más dispuesto a perdonar. Cada acción que refleja el carácter de Dios es una anticipación de lo que está por venir. En conclusión, estamos recordando que Dios no solo permite que el mal existirá temporalmente, incluso usa esto para cumplir con sus propósitos más grandes. Su justicia será completamente revelada. Su paciencia es una oportunidad para la transformación y su victoria ya ha sido asegurada en Cristo. Ahora la pregunta más importante es, ¿cómo responderás a esta realidad? ¿Vives como alguien que sabe que la victoria ya ha sido ganada? ¿Estás usando el tiempo que Dios te ha dado espiritualmente? ¿Amas a los demás? ¿Y difunde la esperanza de Cristo? ¿Estás manteniendo los ojos fijos en la promesa del cielo nuevo y la nueva tierra, lo que le permite transformar tu perspectiva sobre las dificultades de la vida? El viaje de comprender por qué Dios no destruye de inmediato a Satanás y a los ángeles caídos nos lleva a algo mucho mayor. Una visión clara del carácter de Dios
y un llamado a vivir de una manera que refleje su justicia, paciencia y gracia. Que este reflejo se inspire para confiar en Dios más profundamente, para luchar con nuestras batallas con coraje y vivir como embajadores del reino venidero. Después de todo, el mal tiene un final, pero la gloria de Dios y su amor por nosotros son eternos. Ahora que nos sumergimos juntos en reflexiones tan profundas, la gran pregunta que surge es: ¿qué harás con todo este conocimiento? Sabiendo que Dios no permite el mal para la debilidad, sino como parte de un plan perfecto, es mucho más que una respuesta teológica. Es un llamado directo para que reevalúe su propia vida y actitudes frente a las dificultades, desafíos y batallas espirituales que enfrenta diariamente. Piense por un momento, ¿cómo has enfrentado el mal que se interpone en tu camino? Cuando aparecen los desafíos, ¿los enfrenta como oportunidades para crecer y confiar más en Dios, o verlos como barreras que nunca puedes superar? Este es el momento de transformar la comprensión en la práctica, el conocimiento en acción. La batalla espiritual es real y requiere preparación. En Efesios capítulo 6, Pablo nos instruye a usar la armadura de Dios para resistir al enemigo. Esta armadura no es simbólica, es esencial. ¿Pero has usado estas herramientas que Dios te ofrece? Reflexionemos sobre esto. ¿Estás invirtiendo tiempo en la palabra de Dios? La Biblia se describe como la espada del Espíritu, el único arma ofensiva contra las mentiras del enemigo. ¿Qué tal dedicar unos minutos al día a leer las Escrituras, comenzando con los salmos o parábolas de Jesús? Estos pasajes no solo inspiran, sino que también ofrecen estrategias prácticas para enfrentar desafíos. ¿Cómo es tu vida de oración? La oración no es solo una solicitud de ayuda, es una alineación de tu mente y corazón con los propósitos de Dios. Intente separar hoy un momento para hablar con Dios sobre las áreas donde necesita fuerza. Solicite sabiduría y discernimiento para ver sus planes en medio de dificultades. ¿Has cultivado la fe? El escudo de la fe es esencial para borrar las flechas inflamadas del enemigo, como dudas, miedos y mentiras que intentan debilitar su confianza en Dios. La fe se fortalece con la práctica. Confíe en Dios en pequeñas decisiones y vea cómo actúa. Ahora que tiene una visión más clara del propósito de Dios, manténgalo solo para usted. Hay tantas personas a tu alrededor que luchan en silencio, sintiéndose solas o sin dirección. Puede ser la luz que necesitan. Comparta este mensaje. Envíe este video o las ideas que ha aprendido a alguien que enfrenta dificultades. Quizás sea un amigo quien cuestiona la existencia del mal en el mundo, o un miembro de la familia que está lidiando con desafíos emocionales o espirituales. Nunca subestimes el impacto de una palabra de aliento. Viva como ejemplo. Sus acciones pueden reflejar la esperanza que ha encontrado en Cristo. Muestre paciencia, compasión y fe, incluso en situaciones difíciles. Cuando otros vienen cuando enfrentan los desafíos con confianza en Dios, se inspirarán para buscar esta misma paz. Esta es una invitación directa para que usted dé el siguiente paso en su viaje espiritual. Caminar con Dios no se trata solo de comprender las grandes preguntas de la vida. Se trata de vivir diariamente en su dependencia, confiar en su plan, incluso cuando parece misterioso. ¿Qué puedes hacer hoy para caminar más cerca de Dios? Quizás esto significa comenzar un diario de oración, donde registras tus luchas y reconoces las respuestas de Dios. Puede estar involucrado en una comunidad cristiana donde puede encontrar apoyo y crecimiento espiritual. Quizás es un simple acto de fe, como darle a Dios un problema específico que has estado tratando de resolver solo. Recuerde, cada pequeño paso hacia Dios es una declaración poderosa en la que confías en Él y su plan perfecto. Aquí hay un desafío práctico. Elige un área específica de tu vida donde sientas que el enemigo ha atacado y decide dárselo hoy. Puede ser una preocupación, una relación difícil o un sueño que parece imposible. Ore al respecto. Busca en la Biblia sobre lo que Dios tiene que decir y, lo más importante, confía en su tiempo y poder. Y si este mensaje lo ha tocado,
suscríbase al canal para continuar explorando estos temas profundos y transformadores. Hay más para averiguar sobre el carácter de Dios, sus promesas y el propósito que tiene para su vida. El viaje cristiano es una invitación constante a la acción. Dios no nos llama a entender todo, sino para confiar en Él en todo. ¿Y tú? ¿Estás listo para comenzar o renovar esta caminata hoy? Las respuestas que encontramos sobre Dios y el mal no son solo intelectuales, son profundamente personales. Son una invitación para que alinee su vida con su plan, para confiar en su soberanía y vivir como un reflejo de la victoria que Cristo ya ha conquistado. Entonces, aquí está el pregunta final. ¿Qué harás con todo esto? Cualquiera sea su respuesta, recuerde que Dios está esperando con los brazos abiertos, listo para guiarlo en cada paso de este viaje. No pierdas más tiempo. Empiece hoy.